Alejandro Carlen, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes acá compartiendo este. Bueno, ¿cómo está el Partido Justicialista de cara a las elecciones del 8 de octubre? Bien, bien, tuvimos una reunión del Consejo Provincial, hay mucho entusiasmo, el entusiasmo que vemos en la sociedad por este frente que hemos logrado conformar con los partidos políticos, nos da mucha esperanza, nos da mucha fe en que podamos hacer una gran elección con la candidatura de Camau y Nito, ¿no? Creo que hemos logrado una cosa que hemos anhelado durante muchísimos años, tener la cabeza de un frente electoral que abarque a todos los espacios mayoritarios de la provincia de Corrientes, y por primera vez, después de muchísimo tiempo, lo hemos logrado. Ayer justo hablábamos con Camau de eso, ¿no? Que después de tanto tiempo hemos logrado en cada una de las ciudades lograr armar este frente electoral que hoy represente un espacio político donde sin ninguna duda hay una gran fe, una gran fuerza en todos los actores y la diversidad de los actores. No solamente es un frente del peronismo, sino un frente donde en la mayoría de las listas hay menos peronistas que de otros partidos políticos, ¿no? ¿Se fue desperonizando entonces? No, creo que el peronismo entendió que la política en Corrientes debía dar un salto cualitativo hacia adelante, que debía demostrar lo que no se logró con el Frente de Todos, que terminó siendo un partido unipersonal, un frente que fue una esperanza para los correntinos en el 2000, después de la crisis de Corrientes, y que hoy terminó siendo un partido unipersonal. Y bueno, hoy nosotros hemos conformado un frente donde la gente de todos los partidos políticos más importantes, muy importante tiene Corrientes, como el caso de los autonomistas, liberales, del peronismo. El peronismo en algún momento tuvo fe también en ese frente, algunos espacios, algunos dirigentes, incluso el partido cuando acompaña a Prulla. Y bueno, creo que esa defraudación que tuvo el pueblo de Corrientes nosotros hemos logrado interpretar escuchando a la gente y escuchando también lo que nos pedía, que trabajemos todos juntos por una provincia para darle oportunidades a Corrientes. Ahora, ¿y eso no es una pérdida de identidad? Porque por ahí cuesta ubicar ideológicamente a lo que es hoy Corrientes Podemos Más. No, para nada, al contrario, el peronismo siempre tuvo una actitud frentista. Nosotros hemos nacido con una actitud frentista de Perón, eso es un principio nuestro. Creo que después, en los últimos tiempos, lo fuimos tal vez perdiendo. Y hoy, este esquema de alianza que ha conformado Camau no solamente es una esperanza para Corrientes, es una esperanza para el futuro de Argentina, porque acá se ha dado que todos los espacios del peronismo, más partidos conservadores incluso, acompañan este frente electoral. Alejandro, ¿puede ser un ejemplo a nivel nacional para que Massa vuelva al PJ? Creo que sí, creo que es un puntapié para un ejemplo que puede ser un ejemplo para Argentina, ¿no? Alejandro, habitualmente, electoralmente, el peronismo ha tenido en el escenario electoral correntino problemas para imponer su propuesta. ¿Qué te hace sentir optimista en un momento en que en todo el país al peronismo parecen pasarle facturas por sucesivos fracasos? Por ejemplo, Santa Cruz, con los problemas que tiene, siendo la provincia referencial del matrimonio Kirchner. Entre Ríos, acá nomás, un PBI y medio de deuda, y Uribarri pagando muchos meses en 3 tramos. Buenos Aires, con 28 años de gobierno peronista y el 40% de los pobres del país concentrados en Buenos Aires. Pepo pidiendo un préstamo para garantizar el pago de sueldos. Y también esto que está pasando, hoy conversábamos fuera de cámara, los problemas en el municipio de Corrientes con la cuestión económica. ¿Tu optimismo por dónde pasa? ¿Por el peronismo o por los socios del peronismo? En ese análisis podría incorporarle también la referencia última de esta semana, ¿no? Que es creo que la gestión válida del mismo gobernador de Corrientes, respaldarse en los gobernadores justicialistas para poder pelear por los derechos de las provincias. Creo que la gente no es tonta. La gente ¿Pero eso qué tiene que ver con las gestiones económicas que tiene mucho que ver porque nosotros tenemos una Argentina que todavía falta mucho por hacer, sin ninguna duda. Y que la gente ve un espacio de oportunidad, y hoy yo le veo al peronismo con una propuesta heterogénea donde tenemos un candidato como Camau que vino al peronismo, que se hizo peronista en los últimos, cuando ingresó a la política, un candidato como Nito Artaza, que viene del radicalismo, pero que también representa el espacio del masismo, donde hay muchos justicialistas que se habían ido del kirchnerismo y militaban en ese espacio y le acompañaron a él. Y también vemos partidos como el Partido Liberal, en la figura de Adani, por ejemplo, que va como diputada provincial, el Partido Autonomista, partidos que nos están acompañando en esta cruzada, creo, por un... Carles, ¿y por qué ahora sí, no hace 4 años atrás, cuando tenían todo el apoyo de la nación? ¿Por qué? Porque hoy Camau tuvo la madurez suficiente para darse cuenta de que el frente que necesitábamos armar en Corrientes era de este tipo para que la sociedad nos acompañe. Eso es lo que veo a lo largo de lo ancho de la provincia, ese entusiasmo de la gente. Hoy Camau logró
en cada una de las localidades de la provincia, en cada una de las ciudades de la provincia, armar un frente electoral con una diversidad de actores. Y en la otra oportunidad no tuvimos, usted acuérdese que en la elección anterior tuvimos una fórmula peronista-peronista. Pero la capital no los eligió, perdieron, digamos, ahora la bueno, sí, indudablemente perdimos la capital, pero también gobernamos 26 municipios donde vive casi el 70% de la gente y seguimos gobernando la capital hasta fin de año, pero más allá de esa situación que fue sin ninguna duda un golpe para el peronismo, eso sin ninguna duda fue un golpe para todos, una sorpresa incluso, yo creo que fue también una enseñanza de lo que teníamos que hacer. Y aprendimos esa lección y lo logramos hacer. Logramos conformar este frente electoral, que por primera vez es el frente electoral más grande que hay en la provincia, en vista de los últimos resultados que tuvimos en las elecciones de las PASO. Si usted suma las elecciones de las PASO, se da cuenta que el frente electoral que nosotros conformamos sacó más votos, casi 10 puntos más que lo que sacó. ¿Y en el interior, en los municipios, cómo se ven ustedes? Muy bien, muy bien. La verdad que creo que ayer analizábamos justamente, hoy estamos casi con esta expectativa de casi ganar en 50 municipios con este esquema de alianza que hemos conformado, ¿no? Y es difícil, pero hoy justamente hablábamos con los periodistas antes, ¿no? Creo que llegar al 45% por el sistema que nos da la reforma en la Constitución nuestra va a ser, como hay prácticamente dos fórmulas que están polarizadas, pero también acá se cuenta en la primera vuelta, hay que tener en cuenta que se cuenta el voto en blanco y que se cuenta el otro espacio que no sabemos cuánto puede sacar Río Brisco. O sea, ¿para usted nadie gana en primera vuelta? No, yo creo que nosotros podemos ganar en primera vuelta, que hoy somos competitivos, que podemos ganar, que estamos haciendo una muy buena elección en toda la provincia y tenemos una expectativa de ganar en primera vuelta, sin ninguna duda. Carlen, a veces no siente que el peronismo no solamente en Corrientes, sino a nivel país, le falta una autocrítica, le falta hacer una raya y decir, bueno, todo esto hicimos mal y todo esto eventualmente consideramos que hicimos bien. Digo, porque siempre están tratando de dar explicaciones sobre cosas que se le plantean y es como que la salida, las respuestas a esas preguntas son siempre un poco evasivas, ¿no? Bueno, acá hemos hecho una autocrítica por el frente que hemos logrado hacer. Si no hubiésemos hecho una autocrítica, no hubiésemos podido hacer este frente electoral que hicimos, ¿no? Creo que la base es esa. Yo creo que Camau, cuando acompaña en el Senado de la Nación la propuesta que tiene el Gobierno Nacional, a través de él es presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado de la Nación, una de las comisiones más importantes del Senado de la Argentina. Así que, y eso tiene mucha repercusión, no solamente para Corrientes, sino para el país. ¿Y las cuestiones de gestión, Alejandra? Y eso se logró por una actitud y, sin ninguna duda, por una autocrítica, ¿no? Carlen, usted es parlamentario del Mercosur. Recién estuvo acá el ingeniero de Aliada Nacional Chaco diciendo que nos quedan 6 años de vida útil del puente de General Belgrano. ¿Qué se puede hacer desde el Parlasur para impulsar la construcción del segundo puente? Bueno, yo tengo la grata noticia, ¿no?, de que en ese sentido el Mercosur, el Parlamento del Mercosur, donde están los actores de cada uno de los países casi más importantes de cada uno de los representantes de cada país, y que podemos gestionar muchas cosas. Hemos avanzado en ese sentido mucho, hemos logrado un apoyo del Mercosur para la posibilidad de que el segundo puente Chaco-Corrientes sea ferrovial, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay una declaración de interés del Mercosur, donde la obra de infraestructura que necesita la provincia de Corrientes para la unión con el Brasil, que es el tren desde Barranqueras a San Pablo, o sea, el tren Corrientes-San Pablo, sea una realidad. Los brasileños están muy entusiasmados con esto. Justamente hablaba con la última sesión que tuvimos hace 15 días con Freire, que fue candidato a presidente de Brasil, que está con nosotros. Nosotros en el Parlamento del Mercosur tenemos 4 ministros, 2 cancilleres de Brasil, tenemos legisladores que hoy son el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, un ex ministro de Economía. Tenemos representantes de Brasil que tienen mucha importancia. ¿Pero hay avances o no? Digo, ¿sirve para algo? Eso es una de las cosas que, por eso te estaba contando, que ser representante del Parlasur, donde nosotros representamos a 300 millones de personas en ese Parlamento, me da la oportunidad de poder investigar si hay resultados o no. Si no, parece que se juntan ahí, bueno. Ahí está, en la práctica yo tuve una experiencia que fue con el presidente de Sinopec, que es una de las empresas más importantes del mundo de gas y petróleo, es la número 1 de China y la 4ª a nivel mundial, que yo le pedí una audiencia para ver si podían interesarse, porque hoy la Argentina tiene una ley que es el proyecto público-privado que permite. Tuvimos una reunión, me recibió por ser parlamentario del Mercosur, porque hoy
¿se imaginaba que un nivel de una empresa de ese nivel le reciba? Sí, pero no con puede haber parlamentarios millones, por eso, ¿no? Alejandro. El tema es si hay concreciones. Si hay La concreción, lo concreto que hemos logrado, en el Parlasur hemos logrado, con el tema del gas, que Bolivia, la delegación de Bolivia nos ayude a solucionar el problema, que es que el gobierno nacional decía que la obra no iba a continuar porque Bolivia no nos daba el gas suficiente. Hoy nos da Bolivia el gas suficiente por una gestión nuestra, hecha en el Parlamento del Mercosur con Benita Díaz, que es la parlamentaria, la presidenta de la delegación de Bolivia. Hemos logrado que el Mercosur apoye todas las obras de infraestructura que necesita. Está bien, pero en el puente, concretamente, Alejandro, en el tema del puente, en el tema del gas. Si no nos extendemos. Los chinos, estas empresas chinas que nosotros hemos tenido en reunión en el Senado de la Nación con Camado Espínola, que yo le invité. Los chinos parece cuento chino. Sí, a veces sí, y a veces sí, porque también hay que tener, se creó mucha expectativa con eso, pero las inversiones chinas de los 20.000 millones. Pero exactamente, y bueno, ahora el presidente Macri estuvo en China justamente con el mismo presidente de esta empresa que se reunió con nosotros en el Senado de la Nación. El capital chino que viene son los supermercados chinos. Y por ahora sí, lamentablemente, pero no están así, a nuestra zona. Hay otras zonas que no, hay otras zonas. Alejandro, una pregunta. La mayor obra de infraestructura, Cristina, Simón, que se están financian ellos. Carla, ¿es verdad que usted le advirtió a López que lo estaban investigando y por eso él tiró los bolsos por el convento? Mire, el caso ese debe ser uno de los casos más tristes de la democracia y nos tocó a nosotros en el Parlasur. A mí ese caso fue un caso muy violento para todos, para toda la sociedad argentina, y a mí me tocó hacer el proyecto para echarlo del Mercosur, y con mi proyecto se lo expulsó del Mercosur y se lo echó del Mercosur por esa actitud que sin ser nosotros saber cómo era, yo vi que nosotros tenemos un artículo ahí que nos permite, cuando hay un acto indecoroso, fue un acto indecoroso, sí, yo presenté el proyecto a las 10 de la mañana el primer día. Y con mi proyecto se lo echó, eso es lo único que yo le puedo decir de ese señor. Pero él lo nombró a usted, ¿no? Y sin duda haber hecho que lo echen del Mercosur por esta del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, y haber presentado, tiene sus costos y creo que ese fue un ¿Esa costo, fue una ¿no? especie de venganza de él hacia No usted? sé, la verdad que no, es un tema que el Cambiemos votó, la primera votación votó que no se lo eche, porque querían mantenerlo ahí para seguir con el tema, y por suerte después primó la razonabilidad y primó fundamentalmente la defensa de esa institución que tanto nos cuesta ir conformando, porque el Mercosur, la conformación del Parlamento del Mercosur sin duda es una conformación cuestionada por mucha gente, Alejandro, por mucha política. la última. Te quiero terminar eso, Gabito, que es importante eso. Pero el Parlamento del Mercosur es el organismo parlamentario del Consejo del Mercosur. Si nosotros no tenemos un parlamento, todas estas cosas que después tratan los presidentes no se puede lograr. O sea, los proyectos que nosotros llevamos, el proyecto del puente, el acuerdo con China, el acuerdo, hoy el Mercosur representa el 70% de la población de Sudamérica, somos 300 millones de personas. Hay un intento, en la campaña se nota claramente. Somos la cuarta economía del mundo. En la campaña se nota claramente el intento de Carlos Mauricio Espínola de despegarse permanentemente del kirchnerismo, en especial de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La niega permanentemente. ¿Creen que eso va a ser finalmente tomado por el electorado, esa especie de separación del kirchnerismo, o creen que es algo que siempre va a estar en la campaña? Yo creo que la gente tiene fe en el peronismo que viene. El peronismo que viene es un peronismo de unidad, el peronismo que está mostrando Camau, donde militan de todos los espacios, compañeros que están en la cámpora, compañeros que están en el masismo, compañeros que estaban muchos años que ya no estaban participando del peronismo histórico. Hoy hemos rescatado y hemos logrado la unidad de la familia peronista en Corrientes, y eso es lo que nos está dando la fuerza para que el peronismo unido, así como estamos trabajando, hemos logrado que los otros partidos entiendan que nuestra actitud, nuestros candidatos y nuestros representantes le están dando una oportunidad a la sociedad totalmente distinta de lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. Ayer con dirigentes viejos, ¿no? No quiere nombrarla a Cristina Fernández de Kirchner. Yo le nombro sin ningún problema. Unido, Yo no le pongo sin ningún problema a Cristina, no tengo problema con Cristina Fernández de Kirchner, nunca tuve ningún problema, no tuve la suerte de tener un diálogo con ella nunca, siempre fue algún acto, alguna cosa, pero la verdad que yo no le niego a Cristina como no le niego a Menem, como no le niego de la campaña. Pero es que nosotros estamos eligiendo el gobernador de Corrientes y tenemos un candidato que está buscando presentar, no solamente que está buscando, que logró en Corrientes juntar el peronismo y dar un paso hacia adelante cualitativo, que es un ejemplo para el futuro de la Argentina. Alejandro, hoy decías que Colombia estuvo junto a gobernadores peronistas reclamando por los fondos de la provincia, por el famoso proyecto de compensación a la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te parece bien o te parece mal eso que, estando aliado políticamente con Macri, esté defendiendo esos fondos de Corrientes? Y si te parece bien,
me gustaría conocer algún ejemplo de algún peronista que se haya opuesto a Cristina cuando Cristina discriminaba a Corrientes con los fondos. Bueno, yo no creo que Cristina nunca discriminó a Corrientes con los fondos, vamos a empezar por ahí. Acá, los últimos 2 años, hubo una diferencia política de los Colombia con el kirchnerismo, pero el kirchnerismo fue el que le bancó a Colombia el primer día. Pero estamos hablando de fondos, había la foto del obras. Carpincho y el Pingüino, ¿quién se olvida Sí, de eso? claramente. Yo estuve en un frente electoral peronista contra un frente que apoyaba el radicalismo. Yo me enfrenté con Rubín en su Está momento, bien. hicimos un frente. Puede ser. ¿Por qué? Ahora, porque Kirchner le apoyaba en el a nivel de Colombia. inversiones Y públicas no en nosotros. Corrientes estaba 22ª O sea, eso de es una 24. fantasía que quieren vender, pero No, es la una cosa fantasía que la no, gente, los números son... la gente sabe que eso es falso, Martín. Pero Todos discúlpame, sabemos que espera, Kirchner espera. era el amigo de Colombia y le ayudó en todas las elecciones, le ayudó en la segunda Podrán haber vuelta. sido aliados Eran políticos en aliados algún momento, políticos, le bancó todas las elecciones. Alejandro, podrán haber sido aliados políticos, y es cierto, es objetivamente cierto. Ahora, yo no te estoy hablando de cuestiones de fe, te estoy hablando de números. La fuente es el Ministerio de Economía de la Nación, 22º en inversión pública en 24 provincias. Te pregunto, ¿eso a vos te hace ruido o no te hace ruido? Porque estamos hablando fundamentalmente de las obras, independientemente de que las haga Colombia o Camau. Yo creo que ahí, sin ninguna duda, hubo una falta de gestión del gobierno, porque si el gobierno provincial hubiese tenido los proyectos y las propuestas hechas, en el gobierno de Macri el primer día le hubieran dado toda Colombia y no a las provincias vecinas que sí tenían los proyectos y las propuestas hechas y pudieron recibir más que Corrientes. ¿Por qué Corrientes no tuvo durante este año y medio más que Chaco, más que Formosa, más que Misiones? Porque no debería. No tenía proyecto hecho ni propuesta hecha. Porque para... no debe. Alejandro, porque la no respuesta tenía es propuesta, una. no tenía proyecto, Esperá, no tenía nada. La respuesta, no recibió. la respuesta me parece que es una. Debería no existir Ahora recién están un haciendo amiguismo algunas político. cosas. Pero la verdad, Martín, la verdad, si Macri asumió presidente, ¿por qué le dio más a Chaco, a Formosa? Porque tenía proyectos, venían trabajando, venían haciendo cosas, venían proponiendo cosas para la provincia. Por la continuidad de Esta esos provincia proyectos. no propone nada Por la continuidad de esos proyectos. hace muchísimos años. Por ejemplo, el acueducto. Por ejemplo, El acueducto comenzó en el no kirchnerismo, solo pero a vos qué te, continuidad, pero espera, muchísimos espera, proyectos espera. nuevos. ¿A vos qué te ¿Oíste parecería lo que que debería de haber inauguró hecho Pepo Macri? ayer? Si arrancó en el kirchnerismo el acueducto, ¿debería de haberlo suspendido o debería de haberlo continuado? No, pero ¿cómo va a suspender obras bueno, de y está infraestructura bien lo que de hace esa entonces. naturaleza? Está Pero muy por bien. eso, pero esta provincia no tenía proyecto ni A ver, propuesta. Cristina. No, una cuestión que tiene que ver con el justicialismo y la situación de algunos candidatos en el interior, algunas resoluciones de la justicia. ¿Eso cómo lo plantean partidariamente? ¿Van a expresarse? ¿Qué opinión tienen? Nosotros nos respecto a la expresamos en el justicia? Consejo Provincial del Sí. Partido, rechazamos esa posibilidad porque creemos que Corrientes en ese sentido no tiene necesidad de sufrir un desgaste ningún tipo de ninguno de los candidatos ni de nuestro partido. En ese sentido creemos que los dos candidatos cuestionados están legalmente habilitados para competir, así que por eso hicimos un documento en el Consejo del Partido apoyándolo y rechazando esta posibilidad, ¿no? que puedan ser proscriptos por... ¿Y por confían nuestro en la justicia o no? Yo confío en la justicia, yo siempre confío en la justicia, la verdad que creo que falta mucho por hacer, tenemos mucho por hacer por Corrientes y confío en que la justicia va a actuar razonablemente en estos casos. Y confío también en la dirigencia política, porque acá, Bueno, pero ahora la cuestión está Carlos, judicializada. acá la gente está muy mal, la gente Corrientes necesita que trabajemos todos juntos, más allá de las cosas que nosotros, las chicanas, las cosas que por ahí nos salen en la campaña, nosotros necesitamos, las obras de infraestructura que necesita Corrientes, necesita el apoyo de todos. Yo le escuché hoy a Viñolo en un programa de radio, le mandé un mensaje, le puse a disposición un par de cosas, porque ya venía hablando con él, porque le dije, hoy con él y con otros funcionarios nacionales. Por primera vez nosotros, después de casi 2 años, tuvimos una reunión en Cancillería donde 3 proyectos míos se trataron en el Consejo del Mercosur, en la Cancillería, con el embajador hace 15 días que se publicó. Entonces, hoy Corrientes tiene una oportunidad histórica de hacer cosas, de integrarse a las provincias vecinas, de integrarse a los otros países, y en eso no tiene que haber bandería política, debemos estar por encima de esta chicana chiquitita, de la chiquitita de acá y salir adelante. Tenemos una provincia riquísima, un pueblo que está sufriendo y con grandes oportunidades. Carlos, somos poquitos. El día que nosotros le pongamos 3 horas de infraestructura a Corrientes que necesita y le damos una oportunidad, esta provincia va a necesitar gente para darle trabajo. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. Alejandro Carlen aquí en Canal 13. Nos vamos a la pausa.